Hola, hola, bienvenidos a Sol Latino. Mi nombre es Leslie, este es el podcast. Una semanita más aquí, solita, después de haber tenido una entrevista muy especial con Luisa. Pero antes de que empecemos, les tengo que enseñar mi súper regalo que me dio mi amiga Heri. Ella está haciendo ahorita estas playeras y bueno, me dio esta sudaderita muy linda con Sol Latino, el logo. Y me encantó porque dice, prepárate para viajar. Entonces como que digo que va a ser mi sudadera para llevármela a mis viajes o porque está muy calientita y muy suavecita. Pero en fin, luego les digo dónde encontrarla porque sí va a estar haciendo playeritas muy lindas para, pues venderlas. Creo que va a estar en Instagram y muchos de, la, de las frases que quiere que sean motivacionales. Entonces ya les mandaré ahí el link para que vayan y la busquen y que ordenen con ella. Y si quieren una de Sol Latino, pues también le pueden avisar o me pueden avisar y yo ya le comento. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la entrevista con Luisa. Si no han tenido la oportunidad de verla, vayan a checarla y está en YouTube y está en todas las plataformas de podcast. Ella es una niña súper linda que conocí hace algunas semanas, mesecitos. Bueno, ya yo creo que ya 1 o 2 mesecitos ya. Eh, Hubo un alumno donde yo enseño yoga que me contactó y él sabía que hablo español. Entonces me comentó que tenía una amiga que había llegado al país y que apenas empezaba con el inglés y ella quería hacer yoga. Entonces él me contrató para enseñarle una clase privada a ella de yoga completamente en español. Entonces fue súper lindo porque tuvimos esa clase juntas y bueno, yo pude conversar con ella en ese día. Y bueno, cuando me empezó a contar su historia, cómo había llegado aquí al país, qué es lo que estaba haciendo, se me hizo súper increíble. Yo había escuchado un poquito de ese tipo de programas, pero no sabía muy a fondo qué es lo que pasaba o qué tenías que hacer para poder llegar al país. Y también tengo una amiguita que ella se vino así, pero nunca platicamos de nada ni de detalles. Eso fue hace muchísimos años. Entonces, cuando Luisa me empezó a platicar, se me hizo muy interesante y bueno, pues terminé invitándola al podcast y vino súper linda, nos contó. Entonces, si no han visto el podcast, vayan y véanlo, escúchenlo, mándenselo a todos los que ustedes creen que lo necesitan escuchar. Y acuérdense que en YouTube ya tiene los subtítulos en inglés. Entonces, todos pueden escuchar la historia. Bueno, un poquito de su historia de ella, o sea, lleva apenas 5 mesecitos aquí en el país. Poco a poco va integrándose, ¿no? En la cultura, con la gente y todo. Ella llegó con una familia que por lo que se escucha le, le tocó una familia muy linda, muy buena y parece que todo va bien hasta el momento. Y lo que sí me llamó muchísimo la atención es todo, digamos, los beneficios que ella puede tener como una niñera. Se les llama au pairs, pero es una manera muy fancy de decir que son niñeras, cuidadoras de niños. Y bueno, me metí un poquito a la página para ver más o menos qué es, cómo es y obviamente con lo que ella nos contó. Ella nos contó mucho de la parte de ella, ¿no? Como cuando estaba ahí en Colombia llegó esta agencia y bueno, les explicaron qué es lo que tenían que hacer y cómo tenían que aplicar y ahora ya está aquí. Entonces la agencia solamente, les voy a dar un poquito de información para que si ustedes conocen a alguien, a una persona menor de 27 años, entre 28 a 26 o 27 años, y piensan ustedes que este es un programa bueno o que les interesaría,
pues ya les pueden mandar la información. También la información que tengo el día de hoy es para decirles, si ustedes quisieran ser una familia que traigan a un au pair, a una au pair o un au pair a su familia como un niñero, entonces ya también pueden ver más o menos cuáles son los requisitos. En el caso de Luisa, ella dice que pues la edad es entre 18 y 27 años y lo que tienes que estar haciendo, digamos, cuando aplicas es estar trabajando en lo que estudiaste. O sea, terminas tu escuela, lo que sea, puedes estar estudiando o puedes ya haber terminado y estar trabajando en algo relacionado a eso. También saber un segundo idioma en caso de que te vas a ir a un país donde se requiere ese específico idioma, que en su caso pues es el inglés porque se vino a los Estados Unidos. Entonces pues sabe español y sabe inglés. Y te hacen más o menos una pruebita, entrevistas de cómo está tu inglés, ¿no? También tienes que pasar un entrenamiento para que obviamente pues tú sepas a qué te vas a enfrentar, que en este caso es venir con una familia, involucrarte en la cultura, involucrarte con la familia como si fueras parte de la familia. Y el objetivo principal cuando estás con la familia es el cuidado de los niños, que puede ser desde un niño y me parece que dijo que hasta 4 niños, más o menos. Y yo estaba checando los requisitos y la edad máxima es de 18 años. Y de hecho yo tengo una amiga que ella sí tiene 4 hijos y su hijo mayor tiene 15 o 16. Y tenía una chica de Argentina que le ayudaba desde el chiquitito hasta el grande, pero en su caso tuvo a esta au pair por un año y después esta au pair se tuvo que ir con otra familia por X o por Z, pero escuché como esa historia, digamos. Es como mi primera introducción de cuando supe de una au pair. Y bueno, regresando con Luisa de los requisitos que me estaba contando, también le hacen este examen, esta entrevista para ver si es un buen candidato o no. También ella nos contaba que es la oportunidad para niños, y, bueno, para mujeres y para hombres, que muchas veces los hombres no aplican porque es como ese tabú de, ay, pero ser niñera es para niñas o mujeres, no para hombres. Pero imagínense, hay au pairs que son hombres y están aquí y están disfrutando y aprendiendo de cosas impresionantes, lo cual siento que este programa está muy, muy lindo. O se le llama como un programa cultural o un intercambio cultural. Entonces lo que Luisa nos dice es que ellos vienen, obviamente tienen responsabilidades de cuidar a los niños, y tu horario, pues ellos ya, los padres, la familia ya te lo dice, entonces puede ser que trabajes de lunes a viernes, algunos días de la semana, cambia, digamos, pero tienes la oportunidad en tus días libres de viajar, de conocer. También ellos te pagan una semana o un sueldo semanal o mensual y entonces ya obviamente tienes ese dinero y como te están dando una casa, mm, muchos un carro y todo eso, entonces eso ya es un costo que no viene de ti. Entonces está súper bien porque todo el dinero, digamos, que estás ganando se te está yendo a ti y no tienes que gastar mucho más que en tus cosas personales. Entonces hice una investigación chiquita. Si van a la página, esto se llama Cultural Care Au Pair. Y nada más como que investigué un poquito qué es lo que se requiere, digamos, para ser una familia host, para que, para que tú abres las puertas de tu casa para que vengan estas au pairs a tu casa, o estos au pairs. Entonces, parece que están en 20 países. 20 países con diferentes idiomas, no simplemente el inglés, hay muchísimos. Entonces, si están interesados, pueden checar como qué idioma saben, a dónde les gustaría ir y aplicar. Ahora estas au pairs tienen que estar entrenadas con CPR, que son, viene siendo los primeros auxilios, y saber un poquito pues
pues no sé, cómo cuidar a los niños. Te dan aproximadamente de 200 horas que tienes que tener de experiencia en el cuidado de los niños, ya que a lo mejor fuiste una maestra de preescolar o una de primaria, no sé, X, pero sí tienes que tener esas 200 horas que en algún momento tuviste contacto con los niños y que sabes, digamos, cómo cuidarlos o interactuar con niños. Esto, el precio, o sea, las familias tienen que pagar a la agencia y también tienen que pagar al au pair. Los precios sí están un poquito elevados, digamos, porque parece, cuando tú hablas de una nanny o un daycare, que es como una guardería, y un au pair, hay mucha, digamos, diferencia, porque un au pair sí es primero va con una agencia, entonces está todo muy controlado. Tienen a una persona que viene, que las checa, que checa la casa, que está segura que estás tú bien como au pair, que estás segura o que tienes una habitación para ti sola, que tienes todas las cosas que digamos que el programa te promete, que la familia te promete para que puedas estar, digamos, cómodo y a salvo. Y entonces, eh, la diferencia con una niñera, en este caso, es que vas, digamos, solita, ¿no? No hay contrato, no hay esa persona que te viene, te cuida. A lo mejor hay agencias de niñera, no estoy muy entrada de eso, pero me imagino que sí hay. Pero bueno, esto se le llama uppers, un poquito de más categoría o diga más cuidadas. Y bueno, ahí les dan los precios nada más para que vean cuánto tienen que tener esta familia para tener este tipo de invitada, cuidado, niñera, como le quieran llamar. La familia tiene que tener al año, bueno, tienen que pagar al año un mínimo de $21,299. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Es como, pues sí, un sueldo completamente, si alguien está trabajando con sueldo mínimo, más o menos eso es lo que haces al año. Entonces, la familia le paga a esta agencia $1,775 al mes y como te lo desglosan en la página de internet, tienes que pagar $75 de registro, así nada más para mandar tu aplicación. Luego, para procesar la aplicación, tienes que pagar $450. Este es de la familia, no de los uppers. El costo del programa que tú tienes que pagar a la agencia son $10,595 y el pago del upper para, digamos que lo que está recibiendo Luisa al año viene siendo $10,179 y esto está calculado a 52 semanas del año, con 2 semanas de vacaciones. Que en su caso de Luisa tuvo una oportunidad enorme de poder ir de vacaciones por 8 días y aparte le dieron 12 días más. O sea, ya lleva 20 días de vacaciones con esta familia que, bueno, suena increíble. Parece que la cuidan mucho, que la quieren mucho y qué padre que ha tenido la oportunidad pues, de tener ese tipo de ayuda y, pues, amor y cuidado. También las familias, los host parents, pagan aproximadamente $500 para su educación, para que estos uppers puedan ir al colegio y tener 6 créditos del colegio. Entonces, Luisa nos comentaba que ella ya había hecho algunos créditos y que le faltaban unos créditos por tomar en la Universidad de Utah. Entonces, está muy padre que también, aparte de todos los otros beneficios que tienes, también tienes un poquito de beneficios para aprender algo, educación. Y felicito a Luisa por haber hecho ese curso de inglés, porque siento que si está aquí para aprender el inglés, lo más que puedas, ir a la escuela, interactuar con americanos y para que puedas aprender el idioma, creo que es increíble. Luego, una de las cosas que también tienen que
darles a las au pairs es una recámara. No tienen que tener su propio baño, pero sí una recámara propia, su habitación, digamos, y si van a manejar un seguro para el carro. Bueno, si van a manejar un carro y también el seguro para el carro. ¿Y qué más? ¿Cómo se registra una familia? El registro de la familia son 6 pasos. Primero tienen que registrarse en línea y esto recomiendan que lo hagan de 2 a 3 meses antes de que necesiten el au pair y luego completar todo el perfil familiar para que empiecen a hacer el matching con las au pairs. Después van a hacer las entrevistas y más o menos como decía Luisa, que ellas pueden ver el perfil de la familia para ver si son un buen match o que pueden llevarse bien, digamos, o que a ellas les late bien esa familia y lo opuesto también, la familia pues ve el perfil de las au pairs y ya más o menos la familia dice, ok, sí me gusta, no me gusta, next. Y luego el cuarto paso para la familia es escoger a la au pair. Entonces ya, o el au pair, sigo diciendo el o los. Y entonces ya escogen el au pair. Y número 5 se preparan para recibir. O sea, obviamente pues les preparan la recámara, le preparan todo lo que necesita. También en muchos casos les tienen que dar una línea telefónica pues para comunicarse con ellos, que en el caso de Luisa lo tiene. Y el número 6 pues ya, darles la bienvenida. Del otro lado de la historia, con Luisa, parece que le tomó un poquito de tiempo hacer toda la aplicación, pero una vez que ya pasó los requisitos y los pasos, hizo este match con esta familia y en 15 días le dieron su visa de turista, que es una visa muy específica que es para intercambio cultural. Entonces, en el podcast ella menciona qué tipo de visa, la J, no me acuerdo, no les quiero decir una que sea errónea, pero lo menciona en el podcast, entonces vayan a escucharlo porque sí lo dice cuál es. Y una vez que ella pues ya recibió su visa, pues es tiempo de venirse para acá. Ella se viene por 6, 9 o 12 meses, se queda con la misma familia a menos que no se lleven bien o hagan clic, ellos no le guste el au pair o el au pair no le guste la familia, entonces ya puede haber un rematch en ese inter de tiempo. Y si, por ejemplo, en este caso de Luisa, que parece que se va a quedar con esta familia, cuando se acaben los 12 meses, si ella quisiera volver o quedarse un año más, 6, 9 o 12 meses más, entonces se le hace una extensión del programa. Pero después de esos 2 años, ella tiene que regresar a su país. Y si ella quisiera regresar nuevamente, no podría hasta aplicar 2 años después. Y parece ser, lo que nos estaba diciendo es que es un poquito complicado ser aprobado por segunda vez. Entonces, una de las cosas interesantes es, ella viene de Colombia, ya le gustó el país, ya le está gustando, ya se está dando cuenta que hay oportunidades, las oportunidades a lo mejor son más grandes. También ella tiene la idea, el deseo de seguir ayudando a su familia, entonces empieza ya a pensar un poquito en cómo podría extender su visa o cambiar el estatus migratorio en un futuro. Pero bueno, nos estaba contando que ahorita no sabe muy bien de eso porque pues es nuevecita, ahí va poco a poco, pero totalmente le entiendo y es muy natural que eso pase porque obviamente llegas y es muy diferente y te empiezas a dar cuenta como que hay cosas más accesibles, no económicamente, pero me refiero en todo.
En todo hay cosas muy, muy accesibles y, digamos, mucho mejores. Y entonces, pues ya, está pensando que a lo mejor se mete a estudiar aquí una carrera para poder cambiar su estatus a estudiante o como puede pedir un permiso de trabajo o la misma familia puede ser su sponsor para que ella pueda ir a estudiar. Hay muchas diferentes opciones. También hablábamos de si se encontrara el amor de su vida, pues a lo mejor se casa, se queda aquí, ¿no? Ya se le cambiaría el estatus diferente, pero pues eso todavía falta un poquitito más. Pero sí nos estaba diciendo que hay muchas chicas que hacen ese tipo de cambios de estatus con lo de migración. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero contar del registro? Pues creo que ya cubrí casi todo. Oye, una de las cositas que dicen ahí en la página es que pueden cuidar a niños hasta los 18 años, pero no pueden cuidar a niños menores de 3 meses. Pues es que están súper chiquitos y todavía posiblemente la mamá los está cuidando y muchas veces los papás regresan a trabajar después de los 3 meses, entonces a lo mejor es por eso y también están muy, muy chiquitos. Y si quisieran o la familia tuviera un hijo o hijos con necesidades especiales, los OPERS tienen que tener un entrenamiento específico para necesidades especiales para que obviamente puedan cuidar de los niños de la manera correcta. ¿Y qué más? Uno de los objetivos principales cuando están en la casa con los niños es enfocarse con los niños 100%. No, nos contaba Luisa y también les cuento que mi amiga me estaba contando más o menos cómo es la relación, digamos, de un host con el au pair y en este caso de Luisa, de una au pair con los hosts. Por ejemplo, en el caso de ella, no tiene que hacer ni, o sea, limpieza en la casa o hacer de comida para todos o eh, extra trabajos extras que no estén como debajo de lo que viene siendo el cuidado de los niños. Y entonces ella simplemente, por ejemplo, nos contaba que a veces lava los trastes, porque vive ahí y siente que debe de ayudar. Eso es súper importante que tenga ese tipo de deseo, ¿no? De que diga, yo vivo aquí y pues les voy a ayudar, está muy padre, pero no está requerido. ¿Y qué más? Pues simplemente su objetivo principal es cuidar al niño, a la niña que ella cuida, pero las OPERS, pues a los niños. Lo chistoso, volteando la moneda en cuestión de un host, esta amiga me comentó que ellos hacen lo mínimo. Muchas veces ellos saben y aparte tienen estos grupos donde se cuentan, ¿no? Como nos contaba Luisa, que se juntan, que se hablan, que se comentan experiencias. Y en este caso, en la experiencia de mi amiga que venía siendo la host, dice que hacen lo mínimo. O sea, si no está relacionado con el niño, la niña, los niños, no, muchos no se hacen cargo. Entonces es casi necesitas una persona que te haga la limpieza de la casa y necesitas una persona que se haga cargo de tus hijos. Entonces yo creo que ya depende del au pair, ¿no? Del tipo de educación que los papás le dieron, la intención que tiene, el tipo de corazón, todo eso. Y bueno, se me hizo muy interesante como que tener los dos puntos de vista, tanto de Luisa, tanto de mi amiga que es una host, porque pues si te das cuenta de la dualidad, de lo que uno ve, de lo que uno no ve, de lo que uno quiere y todo eso. Pero bueno,
Este programa, como les dije al principio, lo había escuchado un poquito hace mucho tiempo con una amiga que se vino así hace como 20 años, pero no sabía mucho de los detalles y después ya que conocí a Luisa y que me comentó cómo había llegado ella, pues se me hizo súper interesante que nos viniera a contar, porque hay muchos jóvenes en nuestros países que a lo mejor sí sueñan en poder conocer otro lugar culturalmente, pues interactuar con otra gente, con otras culturas, con aprender más el idioma y todo eso, y por los recursos finan de finanzas, los recursos económicos no pueden tener la oportunidad. Pero con este tipo de programas siento que se les abre un poquito la oportunidad. Si yo hubiera sabido cuando era chiquita, joven, de algo así, pues yo creo que sí me hubiera emocionado mucho y no sé si lo hubiera hecho porque eh, por por límites de creencias, límites pues mentales, digamos, en aquel entonces, pero a lo mejor sí, no sé, pero pues no me tocó la oportunidad. Y realmente sí me sorprende muchísimo estas niñas y niños que se están atreviendo a venir, a hacerlo, a interactuar con otras familias, vivir con extraños, que eso está súper loco para mí. Y también pues cuidar a los niños porque es una responsabilidad grandísima. Pero por lo que yo veo, por ejemplo, con Luisa, parece que le está yendo muy bien, la cuidan mucho, la quieren mucho y eso pues me da muchísimo gusto. Aparte la pude conocer por medio de yoga, ahora ya hace yoga, viene a mis clases, ya no son en español, ahora ya son en inglés. Y poco a poco ahí va, poco a poco. Ella nos comentaba que lo que más le estaba costando trabajo era el idioma, el hablarlo, porque parece ser que lo entiende muy bien y lo habla muy bien, digo, lo entiende muy bien cuando le hablan, pero eso de ella hablar es un poquito complicado. Entonces, bueno, sí cuesta trabajo, te da pena, no quieres que la gente se burle de ti y también, pues sí, especialmente es complicado. Yo trabajaba con niños hace muchos años, de hecho es a lo que me dedicaba al principio y bueno, estás con niños chiquititos, cuando estás con niños súper chiquitos es difícil aprender el idioma. Ya cuando están un poquito más grandes, pues ya ellos te empiezan a ayudar y viceversa, pero en su caso, pues la niña está chiquita, entonces es un poquito complicado, digamos, tener una conversación y aprender más vocabulario, pues porque la niñita está también aprendiendo. Pero se ha podido involucrar con amigos, ha podido encontrar amigos americanos y ahí más o menos le van ayudando y está muy, muy padre. Me encanta ver sus fotos, ella está viajando, conociendo otros lugares, aunque sean locales para ahorita, pero bueno, pues ya tuvo esa oportunidad. También tuvo la oportunidad de ir otra vez a visitar a su familia a Colombia, porque parece ser, como nos dice, por cuestión de la visa, no puede salir del país el próximo año y bueno, pues ella espera que le den la visa a su mamá en un futuro a su familia para que puedan venir y conocer dónde está ella y qué está haciendo y todo lo que está conociendo. Y es algo muy natural que nos pasa a, a inmigrantes que venimos, que vemos tanto que queremos que todos lo conozcan, todos lo compartan, que vivan la experiencia, que tengan la misma oportunidad que digamos estamos teniendo o tuvimos. Entonces, bueno, pues ya fue eso. La plática con Luisa estuvo muy linda. Ella es una niña súper linda que la admiro mucho por todo lo que está haciendo, aprendiendo, estar lejos de su familia, digamos, pues sí, atreverse a estar con una familia completamente extraña y echarle muchísimas ganas. Y aparte, me estaba contando que su objetivo, como les decía al principio, es ayudar a su familia. Y eso se me hace que bueno, te das cuenta qué tipo de corazón ella tiene, qué linda es
y que se preocupa por otros todavía y que no lo está haciendo simplemente por ella, sino lo está haciendo para mejorar ella, pero también para ayudar a su familia, lo cual es algo increíble para su edad. Y pues ya, es todo lo que les quería compartir. Ese fue una conversación súper linda con ella. Si ustedes saben de alguien que les gustaría ser parte de este programa, ahí voy a dejar el link de la agencia. Y también vayan y búsquenla si tienen preguntas. Estoy segurísima que ella les puede guiar, ayudar. Y si también ustedes quisieran ser un host, una familia host para algún au pair, entonces también esa es una opción. Está ahí toda la información, todos los datos. Tienen 30 países donde los pueden ir a buscar y bueno, muchísimas opciones. Espero que estén teniendo un año nuevo increíble y estamos en el 2024, no lo puedo creer. Y bueno, ya mero acabamos con la temporada 1 de Sol Latino. De hecho, tengo 3 invitadas más. Ya les dije la primicia. 3 invitadas más que van a venir y después de eso terminamos con la primera temporada, lo cual estoy muy, muy emocionada, agradecida también por todo el apoyo que me han dado. Y bueno, yo los mantendré al tanto quiénes son mis próximos invitados y quién va a ser nuestro último invitado para cerrar la temporada 1 y empezar a preparar un poquito más para la temporada 2, que va a venir pronto, no se preocupen. Sigan compartiendo, muchas gracias por estar aquí, por escucharme y vernos. Déjenme en sus comentarios, síganos en Instagram, en todas las redes sociales para seguir en contacto, pero más que nada sigan compartiendo este podcast para que la gente escuche todas estas increíbles historias de los invitados que se dan la oportunidad de venir y contar sus historias. Ya me voy, muchas gracias por escuchar nuevamente y se cuidan mucho. Les mando besos, abrazos, todos los buenos deseos para este 2024. Que les vaya súper bien y nos vemos muy pronto. Se cuidan mucho. Esto es Sol Latino Podcast. Soy Leslie y nos vemos la próxima semana. Besos. Bye.